México y su selección necesitan de jugadores consolidados, aquellos que ya han tenido una trayectoria admirable, que su rendimiento sea de un jugador con experiencia. Pero la selección y el fútbol mexicano también debe contar con una base sólida de nuevos futuros grandes jugadores, aquellos que el día de mañana serán los encargados de luchar por los colores del Tri. Y recientemente, en la selección hemos podido ver nuevos jugadores que se espera sean el futuro del fútbol mexicano. Nombres como Marcel Ruiz o Gilberto Mora tienen toda la atención de la afición mexicana. Pero por otra parte, existen jugadores que tenían esos mismos reflectores, pero a día de hoy ni siquiera son convocados. Por eso el día de hoy estaremos viendo a aquellos jóvenes jugadores mexicanos que eran el futuro de la selección, pero que a día de hoy se encuentran en el olvido. Ponte cómodo, que estás en Alfas Fútbol. Cuando Uriel Antuna apareció en el mapa, parecía que México por fin tenía un extremo distinto. Rápido, encarador, con desborde y con un futuro que muchos veían en Europa. Nacido futbolísticamente en Santos Laguna, no tardó en dar el salto al extranjero. El Manchester City lo fichó siendo apenas un adolescente. Esa noticia hizo eco inmediato. El City tiene un mexicano en sus filas. Era imposible no ilusionarse. En aquel momento, las comparaciones no tardaron. Que si podía ser el nuevo veneno por la banda de la selección, que si estaba destinado a consolidarse en el fútbol inglés. Sin embargo, la realidad fue otra. Nunca jugó con el primer equipo. Pasó por el Groningen en Países Bajos, donde tuvo algunos destellos de su velocidad, pero la irregularidad fue la constante. El punto de inflexión llegó con la selección mexicana sub-23, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Antuna fue uno de los hombres más destacados de aquellas selecciones jóvenes y por un momento parecía que, ahora sí, se venía la consolidación. Incluso en la selección mayor tuvo partidos brillantes, goles en Copa Oro, asistencias y esa chispa que encendía la ilusión del aficionado. Pero el problema con Antuna siempre fue el mismo, la inconsistencia. Un día podía ser el mejor del partido y al siguiente desaparecer completamente. Además, fuera de la cancha, también estuvo marcado por polémicas y temas de indisciplina que golpearon fuerte su imagen. Entre escándalos extradeportivos y malas decisiones, esa proyección europea que alguna vez tuvo se fue desvaneciendo. Su regreso a México, primero con Chivas y luego con Cruz Azul, terminó de mostrar esa dualidad. Un jugador que tiene velocidad y condiciones, pero que nunca dio el salto de calidad. En la Liga MX, sus estadísticas no eran malas, pero no reflejaban lo que se esperaba de un atacante que venía con el sello del Manchester City. Hoy, con 27 años, Antuna ya no es esa joven promesa que algún día se vio en Europa. Sus oportunidades con la selección mayor se han ido reduciendo y lo que antes era ilusión ahora es resignación. Un jugador de club, sin peso internacional y muy lejos de ser esa figura que alguna vez se creyó que comandaría el ataque del Tri. En un fútbol donde las oportunidades no son eternas, Antuna pasó de ser el futuro a ser un recuerdo de lo que pudo ser. La velocidad sigue ahí, pero la gloria parece haberse escapado definitivamente. Con apenas 20 años, el Canelo Angulo debutó en Liga MX, y muy pronto se hablaba de él como el futuro de la defensa mexicana. Su llegada a Atlas en 2019 fue un salto en visibilidad, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2021, cuando formó parte de ese Atlas histórico que rompió la sequía de 70 años sin título. Con Angulo como titular, los rojinegros se coronaron campeones de liga y meses después repitieron la hazaña con un bicampeonato que quedó en la historia del fútbol mexicano. Su nombre empezó a sonar fuerte para Europa. Algunos medios lo ligaban con clubes de España y Portugal, y en México se hablaba de que era cuestión de tiempo para que diera el salto. Incluso fue parte de la selección olímpica que consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020, reforzando la idea de que estaba llamado a ser un jugador clave para la selección mayor. Pero la historia cambió pronto. En 2022 fichó por Tigres, un movimiento que parecía consolidarlo como jugador de élite en México. Sin embargo, lejos de dar ese paso hacia la grandeza, Angulo se convirtió en un futbolista irregular. Entre lesiones,
rotación en la plantilla y un rendimiento que no terminó de despegar, su nivel se fue diluyendo. Pasó de ser el futuro de la defensa mexicana a un jugador que pelea minutos en un plantel lleno de veteranos. Hoy, a sus 26 años, el Canelo Angulo está lejos de Europa y más lejos aún de consolidarse en la selección mayor. Aquella imagen de un defensa joven, polivalente y confiable se fue apagando, y la afición lo ve más como un cumplidor que como una figura. Sus mejores años parecen haber quedado atrás demasiado pronto, y la promesa de ser el heredero defensivo del Tri quedó inconclusa. Había un chico en Guadalajara al que no le pesaba el balón. José Juan Macías nació con ese instinto goleador que no se entrena, la capacidad de estar siempre en el lugar correcto. Desde que debutó con Chivas, se habló de él como el delantero mexicano que por fin podía llenar el vacío que durante años dejó la falta de un 9 confiable. En 2018, con apenas 18 años, empezó a hacerse notar. Pero sería su etapa en León la que lo catapultaría como promesa seria. 19 goles en 40 partidos, cifras que pocos mexicanos alcanzaban a su edad. Rápido, técnico, con confianza desbordante, Macías tenía esa personalidad que dividía. Algunos lo llamaban arrogante, otros simplemente lo veían como un chico con hambre de gloria. El punto más alto llegó en 2019, cuando el JJ fue llamado a la selección mexicana mayor. No solo debutó, sino que lo hizo con gol en un amistoso ante Trinidad y Tobago. Y lo mejor, no fue casualidad. En 7 partidos con el Tri, anotó 4 goles, dejando la sensación de que México por fin tenía un killer para el futuro. Los reflectores no tardaron en voltearlo a ver. En ese momento, las comparaciones empezaron. Algunos lo llamaban el nuevo Chicharito, otros lo ponían incluso por encima, con más calidad técnica y visión. Pero como tantas historias en el fútbol mexicano, el destino fue cruel. En 2021, cuando se fue cedido al Getafe de España, se pensó que sería el trampolín para Europa. La realidad fue otra. Apenas jugó 8 partidos, no hizo goles y terminó relegado. El sueño europeo se esfumó en silencio, casi sin dejar huella. Y cuando parecía que podía recomponer el camino en Chivas, las lesiones llegaron una tras otra. Una rotura del ligamento cruzado en 2022 lo dejó fuera de las canchas por casi un año. Cuando volvió, la chispa ya no estaba. Ese delantero que imponía en el área ahora luchaba más con su físico que con los rivales. Hoy, con 25 años, Macías está muy lejos de lo que se esperaba. Sí, es joven todavía, pero ya no se habla de él como el futuro de la selección. Apenas pelea minutos, buscando volver a tener continuidad, pero el tren que alguna vez se le puso de frente parece haberse escapado. La historia de Osiel Herrera comenzó en Atlas. Muchos vieron en él a ese extremo potente y distinto que tanto necesitaba el fútbol mexicano. No era un futbolista espectacular en técnica fina, pero sí tenía esa zancada, esa potencia y esa rebeldía que lo hacían destacar en un equipo que, con él, logró momentos históricos. Su paso por los rojinegros coincidió con la etapa dorada del bicampeonato, y Herrera fue parte importante de esa generación que rompió con 7 décadas de sequía. Su proyección era clara. Un jugador con físico europeo, con gol, con llegada al área y que parecía destinado a consolidarse como pieza ofensiva de selección. De hecho, Gerard Martino y luego Diego Coca lo llevaron al Tri, dándole partidos amistosos y minutos en competencias menores. La afición se ilusionó porque, a diferencia de otros atacantes mexicanos, Osiel mostraba potencia, agresividad y hambre, justo lo que se pedía para renovar la delantera del país. El punto de quiebre vino con su fichaje a Tigres UAN. En papel, parecía el paso lógico, de un equipo que había tocado techo a uno que pelea títulos cada temporada. Pero el cambio fue brutal. La competencia interna con figuras consagradas como Ginac, Quiñones o Córdoba lo dejó relegado. Pasó de ser titular en Atlas a suplente en Tigres, y de suplente pasó a prácticamente borrarse de las convocatorias importantes. El futbolista que debía dar el salto hacia Europa terminó atrapado en la banca de un club donde las oportunidades son escasas para los jóvenes. La afición empezó a perderle la fe. Mucho físico, poca técnica, un jugador inflado por el contexto del Atlas.
otro que se perdió en Tigres. Su nombre dejó de sonar en selección y hoy parece muy lejos de aquel perfil que alguna vez emocionó. Con 23 años, Osiel Herrera debería estar en plena consolidación, peleando por ser titular en el Tri y apuntando a una aventura europea. Pero la realidad es distinta. Juega poco, no tiene continuidad y su protagonismo mediático prácticamente desapareció. Pasó de ser parte del futuro inmediato de la ofensiva mexicana a convertirse en otro caso de estancamiento prematuro. Nacido en Pachuca, Eric Sánchez debutó con los Tuzos y rápidamente se ganó un lugar por su técnica fina y visión de campo. Era el motor en el mediocampo, con una capacidad impresionante para filtrar balones y llegar al área rival. Su temporada 2021-2022 fue brillante. 4 goles, 6 asistencias y más de 85% de precisión en pases, números que lo pusieron como uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX. Con la selección nacional comenzó a tener minutos en 2021 y para Qatar 2022 ya estaba en la lista. El sueño era verlo como el socio ideal de Edson Álvarez, un mediocampista dinámico que renovara al Tri. Incluso hubo rumores de interés desde España y Portugal, pero nunca se concretó. El gran freno fue la falta de evolución. Pachuca lo blindó con un precio alto y nadie se animó a llevárselo a Europa. Cuando por fin salió, en 2024, lo hizo América, un movimiento que en lugar de impulsarlo, lo terminó encasillando aún más en la Liga MX. En selección, aunque ganó la Copa Oro 2023, no logró consolidarse como titular indiscutible. La crítica apuntaba a su físico limitado, medía 1,67, poca presencia en duelos y a que le faltaba ese extra para competir con mediocampistas de talla mundial. Hoy, en 2025, Eric Sánchez juega para el Club América donde llegó como fichaje bomba desde Pachuca en 2024. Aunque ha tenido regularidad en minutos, sus números han sido discretos, quedándose muy lejos del impacto que se esperaba de él en un equipo tan exigente. En selección, quedó relegado, ya no se le convoca y está prácticamente fuera del radar rumbo al Mundial 2026. El chiquito tenía el camino trazado para ser el gran mediocampista de México, pero la falta de salto a Europa y su estancamiento en la Liga MX lo han frenado. Hoy, con 25 años, en la edad donde muchos jugadores ya deberían estar consolidados en Europa, su carrera parece más cerca de quedar como una buena promesa que como una realidad para el Tri. Kevin Álvarez apareció en Pachuca como una joya pulida en cantera. Su estilo llamaba la atención. Lateral derecho veloz, con buen toque y mucha proyección ofensiva. Entre 2020 y 2022 fue de los jugadores más constantes de la Liga MX, llegando a ser considerado el mejor lateral joven del campeonato. Fue pieza clave en el título de Pachuca en 2022 y sus números respaldaban su nivel. 4 goles, 6 asistencias y más de 70 recuperaciones de balón en esa temporada. Su nivel lo llevó directamente al radar de la selección mexicana. Fue convocado al Mundial de Qatar 2022 y, aunque no fue titular indiscutible, tenía un futuro prometedor. La prensa lo vendía como el lateral con proyección europea que tanto necesitaba México. El América lo fichó en 2023 para reforzar su defensa. Pero ahí comenzó el contraste. La presión de un club grande le pasó factura. Perdió regularidad y con errores defensivos quedó señalado en varios partidos. Cuando por fin parecía consolidarse, llegaron las lesiones musculares que lo alejaron de la titularidad. Mientras tanto, en selección, Jimmy Lozano le dio minutos, pero nunca convenció. La competencia con Julián Araujo y Jorge Sánchez lo terminó relegando. Hoy, en 2025, Kevin Álvarez está prácticamente borrado del Tri. Su último llamado importante fue en 2023 y desde entonces no volvió a ser considerado para Copa América ni amistoso rumbo a 2026. En el América sigue teniendo contrato, pero ya no es titular fijo. Sus estadísticas recientes lo dicen todo. En las últimas 2 temporadas apenas suma 2 asistencias y ningún gol, números muy pobres para un lateral que vivía de ida y vuelta. El tren de la selección se le fue y salvo un renacer improbable, su camino con el Tri ya parece cerrado. Diego Lainez debutó con América en 2017 con apenas 16 años. Su desparpajo, regate corto y zurda elegante lo pusieron inmediatamente en el radar. La prensa lo bautizó como el Messi mexicano, y la afición lo veía como el gran talento generacional. En 2018 fue pieza importante para que América levantara el título de la Apertura 2018, lo que aumentó la presión mediática a su alrededor. En enero de 2019, con tan solo 18 años, Lainez fichó por el Real Betis de España, en una operación cercana a 14 millones de euros.
se convirtió en uno de los traspasos más caros de la historia para un mexicano tan joven. Su llegada generó enorme expectativa. Era visto como el que debía abrir camino para una nueva generación mexicana en Europa. Lainez debutó con la selección mayor en 2018 y pronto fue recurrente en las convocatorias. Fue parte del Mundial Sub-20 de Polonia 2019, donde México fracasó. Brilló en Tokio 2020 consiguiendo la medalla de bronce olímpica con Jaime Lozano. En partidos de Nations League y Copa Oro, solía entrar como revulsivo, mostrando destellos que ilusionaban a la afición. Su carrera en Europa no despegó. En el Betis, la competencia con jugadores consolidados como Joaquín o Fekir le restó minutos. Fue cedido en Braga, Portugal, donde tampoco logró consolidarse. Las lesiones musculares se hicieron frecuentes, que cortaban su ritmo cada vez que parecía tomar vuelo. La narrativa pasó de «el futuro crack» a «promesa eterna». Incluso en redes sociales se le empezó a etiquetar como símbolo de la falta de madurez de algunos talentos mexicanos que salen demasiado pronto a Europa. En 2023, Diego volvió a la Liga MX con Tigres. Aunque formó parte del plantel campeón del Clausura 2023, su rol fue secundario. Con el paso del tiempo, perdió protagonismo y pasó a ser un jugador más de rotación. Hoy, con apenas 25 años, Diego Lainez debería estar en la plenitud de su carrera. Sin embargo, no es titular indiscutible en Tigres. Está completamente borrado de la selección. No fue convocado ni a la Copa Oro 2023, ni a la Nations League 2024, ni a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su nombre ya no aparece en rumores de Europa. Más bien se habla de si podrá siquiera recuperar nivel para ser relevante en Liga MX. Por nuestra parte esto ha sido todo. Dime, ¿qué opinas de estos jugadores de los que se esperaba más? ¿Crees que los jóvenes jugadores mexicanos son conformistas? ¿Cuál es el verdadero problema? Me gustaría leerte en comentarios. Si el video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos en la próxima.